Nuevamente estamos estudiando el falso Mesías y vamos a empezar de la siguiente manera. Los misioneros afirman que Jesús cumplió todas las profecías relacionadas con el Mesías. La verdad, sin embargo, es que él no cumplió ni siquiera una de las profecías importantes. Todas las cosas que cumplió fueron en realidad bastante triviales. ¿Fue Jesús el Mesías? Vamos a examinar los hechos. Si los cristianos simplemente creyeran que Jesús fue su Mesías, esta creencia sería de poca incumbencia para nosotros los judíos. Su afirmación, sin embargo, no es que el Mesías cristiano, sino que nuestro Mesías, el Mesías de los judíos, el Mesías predicho por los profetas judíos. Los cristianos entonces pretenden probar esta creencia citando nuestra Biblia. Ciertos grupos misioneros cristianos han establecido una organización frontal llamada Judíos para Jesús, a través de las cuales seducen a judíos inocentes al cristianismo con un argumento viejo y desacreditado. No te vuelvas un cristiano, argumentan, permaneces judío. Sin embargo, en tanto permaneces como un judío leal, acepta a Jesús como Mesías. Debido a la confusión creada por las muchas afirmaciones falsas de los grupos misioneros, los judíos debemos estar armados con hechos para consolidar nuestra convicción de todo lo que el cristianismo afirma de Jesús como el Mesías judío es falso. Los siguientes puntos señalan algunas de las discrepancias e inconsistencias más notorias de los argumentos de los misioneros. Punto. El Mesías judío es un ser humano nacido naturalmente de un hombre y su esposa. Él no es un Dios, ni un hombre nacido en forma sobrenatural o de una virgen, como el cristianismo afirma. En ninguna parte de nuestra Biblia dice que el Mesías será un Dios, ni parecido a Dios. La misma idea de que Dios asumirá la forma humana es repulsiva para los judíos porque contradice con nuestro concepto de Dios, como un ser que está muy por encima de las limitaciones del cuerpo y de la situación humana. Los judíos creen que deben rendir culto solo a Dios y no a un ser, el cual es su creación, ya sea un ángel, un santo o el mismo Mesías. En ninguna parte de la Biblia predice que el Mesías nacerá una virgen. De hecho, las vírgenes no tienen hijos en ninguna parte de la Biblia. Esta idea se encuentra solamente en la mitología pagana. Para la mente judía, la misma idea de que Dios plantase una semilla en una mujer es innecesario y antinatural. Después de todo, ¿qué se logra con esta pretensión? ¿Qué propósito positivo ofrece? La pretensión de que María no tuvo relaciones naturales con su esposo debía haber hecho que los judíos de ese tiempo sospecharan que ella cometió un delito. El Nuevo Testamento, la Biblia cristiana, admite eso cuando dice en Mateo 1:19, entonces Yosef, su esposo de María, José, siendo un hombre justo y no deseando avergonzarla en público, decidió divorciarla discretamente. Toda la idea del parto virginal no tiene ningún propósito excepto el de atraer paganos al cristianismo. Segundo punto. Se espera que el Mesías judío regrese a los judíos a su tierra. Jesús nació mientras los judíos vivían todavía en su tierra. Antes de que salieran al exilio, él no pudo reintegrarlos a su tierra porque todavía estaban viviendo en ella. Siguiente punto. El verdadero Mesías va a reconstruir el templo en Jerusalén. Jesús vive mientras el templo aún está en pie. Siguiente punto. La Biblia judía dice que Mesías va a redimir a Israel. En el caso de Jesús ocurrió exactamente lo opuesto. No mucho después de su muerte, el templo sagrado de Jerusalén fue destruido. Jerusalén fue llevada a la ruina y los judíos se fueron al exilio para iniciar una larga noche de 1900 años de persecución, principalmente en manos de los seguidores del supuesto Mesías. Siguiente punto. Los profetas de la Biblia predijeron en Isaías 45 y Sofonías 3 que cuando el Mesías llegue, todas las naciones del mundo se unirán para reconocer y servir al único Dios verdadero. El conocimiento de Dios llenará la tierra, el mundo estará lleno de conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Nada de esta naturaleza tuvo lugar después de la muerte de Jesús. Por el contrario, el Islam se desarrolló y se volvió la religión de los árabes y de muchas otras naciones. El cristianismo se desintegró en muchas sectas conflictivas que estaban constantemente en guerra unas con otras, y una gran parte del mundo continuó adorando ídolos. Aún en la actualidad el mundo está muy lejos de servir a un solo Dios. Siguiente punto. Cuando el verdadero Mesías llegue, su influencia se extenderá sobre todas las personas que sirven a Dios en el templo en Jerusalén. El profeta dijo, pues mi casa se convertirá en la casa de oración para todas las naciones. Esto obviamente no ha ocurrido y por lo tanto el Mesías aún no ha llegado. Siguiente punto. Durante la época del Mesías un espíritu nuevo regirá el mundo y el hombre cesará de cometer pecados y crímenes. Esto se aplicará especialmente a los judíos. La Torá, en el Deuteronomio 36, dice que Dios circuncidará su corazón y el corazón de sus hijos para amar a Dios. Los profetas enseñaron, y tu pueblo será también todo de justos y heredarán la tierra por siempre. Isaías 60:21.
En ese día yo voy a buscar los pecados de Israel y no habrá ninguno. Jeremías 50, 20. Les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu y obedecerán mis leyes y mis mandamientos y los harán. En Ezequiel 36, 21. Poco tiempo después de la muerte de Jesús, la ignorancia de Dios y una ignorancia de la ciencia y la filosofía llenaron la tierra, ya que la edad del oscurantismo alcanzó al mundo. Siguiente punto. El verdadero Mesías reinará como rey de los judíos. La carrera de Jesús, como se describe en el Nuevo Testamento, duró nada menos que 3 años, al final de los cuales lo crucificaron los romanos como un criminal común. Nunca funcionó más que como un predicador errante y curandero. Ciertamente no mantuvo ninguna posición oficial alguna y ejerció autoridad de ninguna clase. Siguiente punto. Durante el tiempo del Mesías, la profecía regresará al pueblo judío y la presencia de Dios morará entre nosotros. Ezequiel 37, 27. Y después de derramar mi espíritu sobre toda la humanidad, y tus hijos e hijas van a profetizar, estas predicciones también están por ser realizadas. Otro punto más. Una de las principales tareas del Mesías es traer la paz al mundo entero. En el tiempo del Mesías no habrá más guerras y la fabricación de armas se detendrá. El profeta Isaías 2.4 dice: y convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Nación contra nación no levantarán su espada ni enseñará más la guerra. No obstante, las naciones cristianas gastan mucho de la guerra y las guerras han continuado casi sin parar desde los tiempos de Jesús hasta el día de hoy. Otro punto más. El Nuevo Testamento mismo asevera que las profecías concernientes al Mesías debieron haberse realizado en la generación de Jesús. Marcos 13:30. Dice claramente: verdaderamente yo digo a ustedes que esta generación no transcurrirá hasta que todas estas cosas sean realizadas. En Mateo 4, Jesús es citado diciendo que el reino de los cielos está a la mano. 2000 años se han pasado y todavía nada se ha cumplido. Otro punto más. En ninguna parte de la Biblia dice que el Mesías vendrá una vez, será muerto y regresará nuevamente en una segunda venida. La idea de una segunda venida es una racionalización pura del fracaso de Jesús para funcionar de manera alguna como un Mesías o por no cumplir ninguna de las profecías de la Torá o de los profetas. La idea es meramente una invención cristiana sin ninguna base de la Biblia. Siguiente punto. La Biblia dice que el Mesías será descendiente en línea directa del rey David. Si Dios era el padre de Jesús, ¿no es un tanto ridículo afirmar que él es descendiente del rey David por el lado de su padre? Impresionante. Muy bueno. ¿Estás con fuerza? Sí, sí. Siguiente punto. ¿Por qué algunos misioneros insisten en distorsionar el significado de las palabras de los profetas con objeto de sustentar sus afirmaciones? Un ejemplo. El término hebreo en Isaías, alma, que significa una mujer joven, está mal traducido como virgen. Actualmente, eruditos cristianos honestos, reconociendo que este es un fraude piadoso, traducen la palabra correctamente. Ver la Nueva Biblia Protestante, versión estándar revisada. Esta es tan solo una de las muchas traducciones incorrectas o forzadas. Una cosa más para entender. Mientras estaba en la cruz se cita a Jesús diciendo: perdona a los padres, pues ellos los judíos no saben lo que hacen. ¿Por qué algunos cristianos insisten en perseguir a los judíos y mismo Jesús dio instrucciones de perdonarlo? Pero más aún, si su ascensión de entre los muertos fue tan crucial para demostrar quién era él, ¿por qué se efectuó en secreto y no en presencia de sus miles de devotos? Un nuevo punto. Jesús asevera que no intentaba cambiar la ley de Moisés. Piensen que no he venido a abolir la ley de la Torá ni de los profetas, no he venido a abolirlas sino a cumplirlas. Pues verdaderamente les digo, hasta que los cielos y la tierra desaparezcan, ni una tilde ni un punto se cambiará la ley, hasta que todo sea cumplida. Cualquiera entonces que rompa hasta el menor de estos mandamientos y así enseñe a los hombres deberá ser llamado el último en el reino de los cielos. Mateo 5. Más tarde, él mismo abolió algunas de las leyes en tanto que sus seguidores eventualmente abolieron o cambiaron casi todas ellas. No obstante que la Torá claramente afirma en muchos lugares que sus leyes son eternas para nunca ser abolidas, y aún los cristianos reconocen que la Biblia judía es la palabra de Dios. Si la Torá es eterna y Jesús mismo asevera que no tiene intención de abolirla o cambiarla, ¿por qué los cristianos celebran Shabbat en domingo, cuando Dios claramente llama el sábado el Shabbat sábado? Un pacto eterno. ¿Por qué los cristianos comen cerdo cuando la Torá lo prohíbe? ¿Qué razón pueden dar los cristianos para no celebrar Rosh Hashanah y Yom Kippur, que están claramente escritos en la Torá? Este mismo argumento se aplica a otros cientos de leyes que son ignoradas por los cristianos. Por otro lado, Navidad y Semana Santa no se mencionan ni en la Biblia judía ni en el Nuevo Testamento cristiano.
estos eligen y adaptados para uso cristiano. Mas Pesaj, Sukkot y Shavuot están claramente expresados en la Biblia. Además de todo, Jesús en ninguna parte exigió que los festivales bíblicos no fueran observados. Otro punto. Los cristianos enseñan la filosofía de poner la otra mejilla y de amar a tu enemigo. ¿Conoces alguna nación cristiana que vive basada en esta ética impracticable o más aún que la tome seriamente? Otro punto. Las muchas afirmaciones acerca del amor a Dios se han tomado prestadas de la Biblia judía y de la religión judía. Entre muchas de estas citas de nuestro Torá está: ama a tu prójimo como a ti mismo, ama al extranjero, pues ustedes fueron extranjeros a la tierra de Egipto, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Si Dios es amor, ¿cómo pueden los cristianos explicar el silencio y la indiferencia de la iglesia de la mayoría de las naciones cristianas, mientras más de 7 millones de judíos eran asfixiados con gas y quemados por los alemanes? ¿Por qué un silencio sepulcral durante la guerra de los 6 días? ¿Dónde estaba el amor cristiano durante la Inquisición española y en los cientos de pogrones inspirados por sacerdotes y monjes? Iglesia cristiana, no les creemos nada, dejen de mentir. Nuevo punto. El judaísmo cree que Dios es eterno, mucho más allá del tiempo. Dios no puede nacer, Él no puede morir, Él no puede sufrir, Él no puede volverse carne, ni puede ser individuo en secciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos son conceptos paganos ciertamente. Ni Dios ni el Hijo de Dios pudo exclamar en la cruz como se supone que Jesús lo hizo. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Si era el Hijo de Dios, por lo menos hubiese dicho, mi Padre. Punto. Si Jesús era realmente el Mesías, ¿por qué el Nuevo Testamento admite que todos los rabinos de esa época, sin excepción, rechazaron sus afirmaciones? ¿Por qué no hubo ningún hombre estudioso o líder prominente que lo aceptara? Otro punto. Si Jesús fue el Mesías, ¿por qué la abrumadora mayoría de su propio pueblo, los judíos que vivían en esa época, lo rechazaron? ¿Por qué sus seguidores consistían en un puñado de personas, la mayoría de los cuales tenían escasa educación porque su propia familia se volteó en contra suya? ¿Quién estaba en la posición para juzgar si él era o no el Mesías? ¿Su propio pueblo que esperaba ansioso la llegada del Mesías o los pueblos paganos quienes no tenían entendimiento de lo que realmente significaba este concepto? Otro punto más. Jesús ordenó a sus discípulos predicar solo a los judíos y no a los gentiles, Mateo 10. No obstante, sus discípulos lo desobedecieron e hicieron precisamente lo opuesto. Él claramente pensó de sí mismo ser el Mesías de los judíos y de nadie más. A pesar de eso, fue aceptado por las naciones ajenas y no por los judíos. Otro punto más. Si Dios rechazó a los judíos por no haber aceptado a Jesús, ¿cómo los cristianos aseveran cómo hemos podido sobrevivir 2000 años de persecución cristiana? ¿Cómo explican los cristianos el milagro de la supervivencia judía porque Dios restituyó la ciudad de Jerusalén y la tierra de Israel a su pueblo rechazado? Es lo que explicamos hace poco. El Estado de Israel es la peor realidad que sufre el mundo católico hoy en día. Porque mostramos que el pueblo de Israel vive, mostramos que estas profecías judías se cumplen, mostramos que estamos siguiendo escribiendo el Tanaj. ¿Cómo explican el hecho de que el pueblo judío ha restablecido su vida nacional en su patria nacional y en posesión de la ciudad de Jerusalén? Estos son hechos históricos sin paralelo. ¿No deben los cristianos reconocer ahora que el resurgimiento de un Estado judío es efectivamente una realización de las profecías bíblicas en nuestros días? ¿Acaso esto no demuestra que las muchas profecías bíblicas que hablan del retorno del judío a la tierra se refieren a los judíos y a nadie más? Los cristianos con frecuencia se refieren a sí mismos como los verdaderos judíos. El nuevo Israel, es decir, Dios los escogió porque los judíos rechazaron a Jesús. ¿No es esta bofetada teológica la razón por la cual el Papa se negó a reconocer a Israel y del silencio cristiano durante la guerra de los 6 días? Siguiente punto. Los profetas contienen muchas profecías concernientes al final de los días y al tiempo del Mesías que aún no se han cumplido. Todas estas se cumplirán cuando venga el verdadero Mesías que no es Cristo. En primer término, ¿para qué necesitamos un Mesías? Para enseñar la Torá al mundo y para restablecer el reino de Dios en la tierra. Si los cristianos suprimieron las leyes de la Torá, si ya no consideran válida la Torá, ¿qué queda para enseñar a la humanidad? En ninguna parte de la Torá se insinúa que va a ser abolida por el Mesías. Por el contrario, la Torá es eterna y el propósito del Mesías es traernos el día cuando todo el pueblo judío cuide la Torá y toda la humanidad reconozca sus verdades. En ninguna parte de la Torá afirma que la muerte de una persona puede traer perdón a los pecados de otra. Al contrario, cada muerte de cada hombre será,
Al contrario, cada hombre será castigado por sus pecados y cada uno debe arrepentirse solo por sus pecados. El alma que peca debe morir. Los hijos no serán castigados por los pecados de sus padres. La idea de que la muerte de otra persona hace 1900 años pueda de alguna manera lograr el perdón de Dios por mis pecados es absurda e infundada. Cada persona debe regresar a Dios, cada pecador debe cambiar sus propios caminos y buscar el perdón de Dios. Nosotros los judíos creemos firmemente que el Mesías vendrá. Nosotros creemos que el hombre no se va a autodestruir, que no vamos a desaparecer en una gigante explosión atómica. El hombre es básicamente bueno y el reino de Dios se va a establecer. Sin embargo, no basta con creer en Dios. La fe sola no es adecuada. Dios exige hechos y acciones. La revelación de Dios en el monte Sinai exige la obediencia de los 613 mandamientos, especificados en la Torá escrita y explicados en la Torá oral. Dios quiere disciplina, lealtad y práctica, no afirmaciones piadosas y fórmulas mágicas. Los judíos esperan el día en que Dios será rey sobre toda la tierra y en ese día Él será uno y su nombre uno. Maimónides expresó nuestra creencia en palabras y nosotros nos mantenemos preparados por estas palabras. Yo creo firmemente, con fe absoluta, en la llegada del Mesías y a pesar de que se puede demorar diariamente, espero su llegada. Efectivamente, el Mesías está llegando, casi podemos escuchar sus pasos. Muchas gracias.